¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos en Portada, aquí en Telemiño, comenzando la semana, pero prácticamente despidiendo ya el mes de julio. Estamos a lunes, día 30, con muchos ya seguro de vacaciones, con otros preparando las maletas de regreso y con algunos más también mirando dónde está la puerta de salida. Nos centramos en los titulares del periódico, como es habitual, luego los comentamos. ¿Con quién? Hoy con José Antonio Santos. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Un placer. Está con nosotros también Lalo Gómez. Hola, Lalo. Hola, ¿qué tal? Un placer. Y también Xurxo Doval. ¿Qué tal, Xurxo? Muy buenas. Vamos allá con los titulares de la portada, comenzando por una reflexión en torno al rural, que atrae vecinos, dice el periódico, con menos impuestos y más calidad de vida. Añade, gran parte de los concellos ourensanos ofrece facilidades, ayudas y subvenciones de todo tipo a los jóvenes emprendedores dispuestos a instalarse y paliar el declive demográfico. En la fotonoticia tenemos una actividad deportiva que tiene también un componente de seguridad vial. Un campeonato de España con mensaje. Las carreteras de Baños de Molgas acogieron ayer una nueva edición del Campeonato Nacional Estatal y de España de Fondo Open, que comenzaba con una reivindicación de mayor seguridad para los ciclistas. A ser esta vez en la prueba masculina y María Jesús Bavarro en la femenina fueron los ganadores. También, hablando de carreteras, tenemos que recordar que aumentan los tramos de la A52 limitados a 100 kilómetros por hora. Ahora en la ciudad Fomento restringe más kilómetros en lugar de mejorar el firme, lo cual es, como se pueden ustedes imaginar, un poco ridículo. Más noticias. Ourense pierde población, pero gana coches que sumaban 245.000 en el 2017. También que los taxistas de Ourense están a favor de solidarizarse con los huelguistas. Que Meteorología alerta de la primera ola de calor del verano desde el miércoles, coincidiendo además con el arranque del mes de agosto. Y en las páginas de verano, entre otros contenidos, gaitas y gaiteros llenaron las cumbres de Manzaneda. Tenemos en lo alto de la portada, en el tejadillo, dos referencias deportivas. En primer lugar, fútbol, Copa Federación. El Arenteiro logra imponerse en los penaltis al Ourense por 5-3. Y en ciclismo, Geraint Thomas amplía el dominio de los británicos en los últimos Tours. Son, como decimos, los asuntos que dominan en la portada de este lunes día 30. Vamos a comentar alguna de esas noticias. Por lo tanto, el rural atrae vecinos con menos impuestos y más calidad de vidas. Y ni por eso te irías, José Antonio, al rural, o este es el momento. Es un poco complicado. A ver, no, es muy complicado. Yo personalmente no me iría. Es muy complicado. Porque tú eres un urbanita. Sí, básicamente. Porque seguro que no conoces el campo. Lo conozco. Sí. Lo conozco y lo disfruto, pero sé que no es lo que me gustaría vale, para vivir. Perfecto. Pero bueno, esa es una acción vital que cada uno debe Está claro, sin duda. y asumir. Y a veces hay gente que no es cuestión de que lo asuma o no, sino que no tiene más alternativa que irse a donde no le gusta, pero donde sí puede encontrar una opción de vida. ¿Qué sucede? Hay una serie de aspectos que me preocupan. El primero es los motivos en sí, porque sí hay ayudas, sí hay subvenciones, pero no sé hasta qué punto estas ayudas y estas subvenciones permiten un plan de viabilidad, porque no es cuestión de que te vayas y durante 2 o 3 años te estén facilitando un poco la capacidad de salir adelante a través de subvenciones, si después no hay algo más para que cuando se acaben las subvenciones puedas mantener ese ritmo. Y después, por otro lado, sí, mucha gente se va un poco atraída por el tema del menor impuesto, más capacidad tal vez de subvenciones o de rebajas fiscales, pero claro, también la Administración tiene que realizar otro tipo de trabajos. Por ejemplo, la asistencia sanitaria. Hay que darle a toda la gente que se vaya al campo. Uno de los problemas del campo es la dispersión. Hay que darle asistencia sanitaria no solo a las gentes que se vayan al campo a trabajar, sino a los posibles hijos. Hay que mejorarles la educación. Se están cerrando escuelas urbanas, escuelas rurales,
parece un contrasentido que dejen algunas zonas sin pediatras, que dejen algunas zonas sin escuelas, que haya carreteras en mal estado, no solo la A52, ahora se habla de la A52, justo al lado de este mismo tema, pero es que hay viales en un estado nefasto en toda la provincia de Ourense. Entonces, si tú te vas al campo a vivir, a desarrollar una actividad, a intentar tener un plan de vida y sobre todo un futuro para ti y para tus hijos, tiene que venir acompañado por una serie de medidas, no solo por la simple facilidad económica o de otro tipo para que tú desarrolles pues, una industria ganadera o cualquier otra, sino permitir que tu familia tenga futuro, que tus hijos tengan futuro y que tú puedas tener ciertas capacidades. Y eso realmente a día de hoy no se da. Lalo. Bueno, yo estoy de acuerdo con José Antonio, básicamente en que hoy es complicado el poder irte al rural porque es muy difícil desarrollar un proyecto vital en unas condiciones óptimas y dignas o poder ser competitivo respecto a una ciudad, ¿no? Y yo veo aquí los puntos fuertes que hoy en el tejadillo de la región nos pone y podría desbaratarlos uno por uno, ¿no? Porque los impuestos, al final, las mayores cargas impositivas son las que vienen por parte de la administración del Estado, no de los concellos. La natalidad, pues bueno, aunque haya ayudas de hasta 3.000 euros, ¿de qué te llegan si después no tienes una guardería, no tienes colegio, no tienes atención pediátrica en ese concello? Para la pescadilla que se muere la claro, para desplazarse es no hay imposible. no hay pediatras porque no hay niños, no hay niños, guarderías porque no hay niños, pediatras. no hay niños porque no hay pediatras. Sí, pero es exactamente lo que está claro, si no lo tienes en un ratio razonable, es imposible que alguien vaya ahí, por mucho que le des 3.000 euros, esto no te arregla nada, te tapa un poco, ¿no? Después, en cuanto a la vivienda, es complicado también encontrar algo que se adapte perfectamente a las necesidades que tú tienes en el rural hoy que vivimos, en la que muchos núcleos están completamente deshabitados. Es complejo. La gente cuando se va al rural piensa en una casa unifamiliar, en una finca, no piensa en llenar los núcleos de población, que sería mucho más fácil incluso para dotarlos de determinados servicios. Y después, en cuanto a subvenciones y servicios, pues las subvenciones que existen hoy en el rural llegan cuando llegan y son las que son, y después servicios hay una eminente y clara falta de servicios. Aquí dice que algunos concellos pues, facilitan una tarjeta, como es el caso de Allariz, pero el caso de Allariz, esto está muy bien si vives en el núcleo urbano de Allariz, porque cuando te salgas a uno de los pueblecitos que tienen, están completamente abandonados por su alcaldía, ¿eh? Y basta que cualquiera vaya a verlo, ¿no? Hay veces que se pone como ejemplo la villa de Allariz, y es cierto, lo que es el núcleo, la villa de Allariz, es espectacular, modélica, chapó, felicito a sus gobernantes, pero también es cierto, igual de cierto que eso es una verdad, que los núcleos rurales de Allariz están completamente abandonados a su suerte con carencias fundamentales que no pasan en otros concellos menos lustrosos, ¿no? que llevan menos nombre por ahí. Es complicado, yo he visto estudios recientemente de empresas, incluso extranjeros, que pensando que hoy con Internet se puede trabajar desde cualquier parte, deciden hacer un retiro en el interior de Galicia y lo tienen muy complicado para poder desarrollar su proyecto porque las conexiones son cuando son, hemos vivido una etapa de tormentas ahí atrás y la luz se va con una facilidad increíble y no puedes competir, no puedes trabajar. Y eso es un problema. Cuando yo creo que en el rural orensano hay mucho potencial y seguramente que sí que se podrían desarrollar grandes proyectos, pero hace falta también que lleguen las inversiones y que se invierta en el rural de Ourense pues una cantidad, ya no decimos una discriminación positiva, sino que se invierta lo que justamente merecen, porque llevamos muchos años, unas décadas de atraso, en la que se invierte proporcionalmente muchísimo más en la costa, se invierte muchísimo más en los grandes núcleos de población que lo que se está invirtiendo en el rural, y así obviamente eso lo aboca a la completa desaparición. Xurxo, que tú eres un rapaz joven y a lo mejor estás pensando en hacer la mudanza. Urbanita también. Urbanita. Bueno. A ver, desde mi punto de vista, obviamente de momento la juventud, su punto de mira no está orientado en el mundo rural, pero claro, lo que decían Lalo y José Antonio, las ayudas que pueden ofrecer los ayuntamientos son tanto escasas e insuficientes y a saber cuándo se dan. También desde otras instituciones, como puede ser la Diputación, no hay una distribución económica entre todos los ayuntamientos que sea equilibrada para fomentar una distribución de las personas para que vayan a todos los recunchos, por así decirlo, de la provincia. Y claro, también mucha gente que se plantea cambiar su modo de vida para ir al rural,
muchas veces no lo hace por gusto, sino por obligación. Bueno, aquí claramente, aquí los ejemplos que ponen es gente que sí que va por gusto y porque ven... Y porque tiene un proyecto también. Y porque tiene un proyecto, mucha gente carece de proyecto y claro, también hay que tener en cuenta que hay, por ejemplo, si tu vida va a depender de una forma sustentada en la agricultura, esto se puede ir al garete si hay heladas como pasó el año pasado. Y claro, también ahora mismo estamos viviendo un cambio climático enorme y entonces, claro, hay mucho riesgo. También lo que se hablaba antes de que no hay escuelas, no hay pediatras que puedan ofrecer para la gente joven, para sus hijos y establecer ahí un modo de vida familiar y entonces es algo que desequilibra un poco la situación. Y creando el atractivo en las ciudades. Dejadme que os provoque un poco. Hay que provocar. Yo creo que si la gente no va al rural es lisa y llanamente porque no le da la gana. No le da la gana. Yo he escuchado 3 intervenciones justificativas y a lo mejor también algunos de los elementos que vienen ahí son justificativos. Yo creo que al rural no se queda o no va la gente sencillamente porque no le da la gana, porque no estamos hablando de un rural inhóspito, estamos hablando de aldeas y de pueblecitos a 4, 5, 6, como mucho 7 kilómetros de la ciudad, donde no queda absolutamente nadie, donde solamente ladran los perros y solamente hay en el fin de semana un abrir y cerrar de cortinas y de persianas, del resto no hay nada, no hay una sola cabeza de ganado, no hay nada más que la huerta de subsistencia para la lechuga y el tomate, hay un abandono que se ha venido como gota malaya produciendo durante las últimas décadas, y la gente ha buscado recursos y ha buscado alternativas de vida en ciudades o en esta ciudad con alquileres que no puede pagar, con servicios que le son muy caros, con trabajos absolutamente precarios y con rentas muy justitas y curiosamente a lo mejor se dan rentas donde tienen que venir los abuelos de la aldea a echar una mano con las pensiones. Sencillamente yo creo que la gente al rural no va porque no le da la gana. No le da la gana. Hay gente que prefiere vivir, pues no sé, en cualquier sitio de la ciudad y pagar 400 y pico euros por un alquiler y desplazarse en el coche X kilómetros porque trabaja en este polígono. Eso es cierto, la gente no va al rural porque no le da la gana. Porque no le da la gana. Y todo el mundo tenemos justificaciones para ir o para no ir. No tiene cosas muy básicas, no las tiene cerca, no las tiene fácil. No las tiene porque se ha ido. Hablo del agua del grifo, sin ir más lejos. Vemos aquí, este año hemos tenido suerte, ha llovido mucho, pero no hace falta irse muy lejos. El año pasado tuvimos un problema de sequía. En la ciudad tú abres el grifo y en todo el año 2017, con una sequía importante, el agua corría. Pero tú vas a cualquier pueblecito... pero una vez en cualquier pueblecito de estos por ahí hay problemas todos los años. Bueno, veo que os he provocado. Tienes un problema de salud y tienes que desplazarte por carreteras que están en el estado que están. Que si la ambulancia tarda lo mismo a venir en 4 horas, a 4 kilómetros que a la avenida de Santiago. Desde Maceda, sí, desde otros lugares no, desde otras aldeitas es más complicado. Desde el Chuo a la avenida de Santiago tarda lo mismo que a Belle. Que a Belle, sí, claro, estamos hablando de Vilariño, de Conso, que lo mismo irse a Vilariño, pero estamos hablando del rural. Claro, pero distingamos planos de rural. El área metropolitana de Ourense, pues si me dices Pereiro de Aguiar, Coles... No vive nadie. Bueno, sí, no vive nadie porque ya directamente no hay transporte tampoco para poder desplazarse. Cuando lo hubo, la gente se agrupaba y iba en coches privados. Sí, es posible que reconozcamos nuestra propia idiosincrasia. Pereiro de Aguiar tuvo transporte municipal que dejó de funcionar porque la gente porque tampoco era operativo. No sé si ha habido, yo he ido en ese transporte que incluso cogía parte de Esgos por ahí, pues que claro, para llegar a mi pueblo, que tardo en bicicleta 44 minutos en llegar, tardaba 1 hora. Yo a casa de mis padres tardo 44 minutos yendo tranquilo, subiendo en bicicleta y coges ese transporte y te tarda 1 hora. O sea, no es realidad un transporte. Bueno, ahora ya prometo callarme, pero vamos a hacer un pequeño alto y después, evidentemente, supongo que de este asunto tendrán algo que decir tanto Xurxo como José Antonio. Será después de este alto para la publicidad. Hasta ahora.